Continuando con este ciclo de videos en el que pretendemos dar a conocer las bases teóricas para comprender los experimentos por los cuales 3 físicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en el año 2023, hace varias semanas. Nos corresponde ahora, de acuerdo con nuestra agenda, revisar el efecto fotoeléctrico. Estos son los ganadores del Premio Nobel: Agostini, Krauss y Willier. El efecto fotoeléctrico puede definirse como la emisión de electrones como resultado de la colisión entre un haz de luz que choca con una placa metálica. Los electrones de la placa metálica, que están inicialmente unidos a los núcleos atómicos, se desplazan primero en el interior de la placa metálica, desde la parte más interna hasta la parte externa. Y luego los electrones, si la luz tiene una energía suficiente, estos electrones saldrán al exterior para, en este gráfico, por ejemplo, ser recogidos por un colector que está unido con un circuito eléctrico. A través de este circuito eléctrico se forma una corriente eléctrica con esos electrones que han salido expulsados de la placa metálica, y estos electrones vuelven nuevamente hacia la placa metálica. Esto puede ejemplificarse mediante un aparatito que está conectado dentro del circuito eléctrico, que se llama galvanómetro o amperímetro, y que mide el número de electrones por segundo que atraviesa este punto, el punto donde está el amperímetro en este experimento. Como sabemos, la luz está constituida por corpúsculos y es al mismo tiempo ondas. Estos corpúsculos se llaman fotones, pero también la luz está constituida por ondas que vibran en un campo electromagnético. Cuanta mayor sea la frecuencia de estas ondas, es decir, cuanto mayor sea el número de oscilaciones de estas ondas electromagnéticas que caracterizan a la luz, mayor es la energía del haz de luz y mayor será, por tanto, la energía cinética, la velocidad con la que van a salir expulsados los electrones de la placa metálica. Si nosotros experimentalmente colocamos en este punto una pila cuyo borne negativo esté a este nivel y cuyo borne positivo esté acá, podemos nosotros frenar la corriente eléctrica producida. El potencial de frenado, en este caso, que anula la corriente, es decir, que hace que la intensidad de corriente se devenga en 0 unidades, se llama potencial de frenado. Y este es igual a la energía cinética, obviamente, del electrón, de los electrones que salieron expulsados de acá. El potencial de frenado, obviamente, tendrá una aceleración cuya magnitud es igual exactamente al electrón que está circulando acá, de izquierda a derecha, por este circuito, pero de sentido opuesto. De tal manera que la fuerza con la que es expulsado el electrón acá, que tiene en este caso, por ejemplo, que podría tener un carácter positivo, tiene que ser antagonizada por una fuerza proporcionada acá por el potencial de frenado, que tenga un sentido opuesto. Para comprender un poco este asunto de las ondas, deberíamos nosotros considerar las características de ellas. Así, por ejemplo, tenemos acá una representación de una onda
de aspecto sinusoidal. La primera característica de una onda es su amplitud, que puede ser definida como la altura entre el eje, en este caso X, y el pico de la onda, en este caso el punto C. La altura CE determina la amplitud de la onda. La longitud que media entre los picos de las ondas se llama longitud de onda. Y en este gráfico está constituida por un segmento que está entre el punto C y el punto D. Se extiende entre estos dos puntos. Otra característica de las ondas es su frecuencia, que no es más que el número de oscilaciones de una onda en el transcurso de un segundo. Una oscilación es considerada como una deflexión positiva sumada a una deflexión negativa. Y claro, esta onda, la unión de esta deflexión positiva con esta deflexión negativa, forma, por ejemplo, en este caso, el segmento AB, que constituye la longitud de onda de esta onda, y que, de acuerdo con la frecuencia de las ondas, será mayor o menor. Si la onda tiene mayor frecuencia, es decir, si es que hay un número de oscilaciones más grande por segundo, lambda, que es la longitud de onda, será menor. Y la energía de esta onda será mayor que cuando la longitud de onda es más grande. Igualmente debemos nosotros conocer el significado de período. Es el tiempo en el que se realiza una oscilación completa de la onda. Una deflexión positiva asociada con una deflexión negativa. ¿Qué tiempo dura la oscilación respectiva? Recordemos nosotros las nociones elementales de mecánica ondulatoria. Para que se produzca la onda, el objeto no debe circular por esta curva sinusoidal. Los puntos deben vibrar y mantener su posición original. Los puntos, por ejemplo, el punto A, el punto 1 acá, el punto 2 acá, vibran hacia arriba y hacia abajo en forma secuencial. Pero para que la onda se traslade, por ejemplo, en este caso, desde el origen de coordenadas hacia la derecha, el objeto, el punto, no debe movilizarse en la curva sinusoidal. El objeto vibra secuencialmente el siguiente punto, el punto posterior del eje, y así se va produciendo la onda respectiva. Para que haya efecto fotoeléctrico es necesario que la luz tenga una frecuencia mayor que la frecuencia umbral de los electrones. ¿Qué es una frecuencia umbral? La frecuencia umbral se define como la frecuencia del trabajo de extracción del electrón. Y el trabajo de extracción o la energía de extracción es aquella energía necesaria para transportar al electrón desde el interior de la placa metálica hacia su parte más externa, pero sin salir al exterior. Es decir, la energía de la luz debe tener una frecuencia mayor que la energía de extracción del electrón. Esta energía incidente, luego veremos cuál es la fórmula física de acuerdo con la hipótesis de Planck y con la ecuación del efecto fotoeléctrico de Einstein. Esta energía servirá, por tanto, para realizar dos trabajos. El primer trabajo es separar al electrón de los núcleos atómicos, de los iones, para trasladarlo desde el interior hacia la parte más externa de la placa metálica.
Y el segundo trabajo es proporcionar al electrón una energía cinética ya para que adquiera una determinada velocidad y pueda salir expulsado de esta placa metálica con dirección al colector y al circuito eléctrico. La relación entre frecuencias, entre energías incidente, energía de extracción y energía cinética será aclarada matemáticamente posteriormente. Cuando nosotros graficamos el potencial de frenado con respecto a la frecuencia de la vibración, a la frecuencia con que vibran los fotones, nosotros vemos esta línea primero que horizontal y luego forma con el eje horizontal una inclinación, hace una inclinación con respecto al eje horizontal. Cuando la frecuencia del fotón no alcanza la frecuencia umbral, es decir, la frecuencia a partir de la cual puede ya el electrón salir expulsado de la placa metálica, allí no existe potencial de frenado, no hace falta frenar esta corriente. Pero cuando la frecuencia del fotón es más alta que la frecuencia umbral, el potencial de frenado se incrementa en forma proporcional con el aumento de la frecuencia. Por tanto, diremos que si el potencial de frenado es igual a la energía cinética del electrón, mientras más alta es la frecuencia con la que choca el fotón contra el electrón, más alta también la energía cinética de ese electrón y más alto también debe ser el potencial de frenado para hacer que esa corriente cese en forma abrupta. Esta es una representación en B en el que si nosotros asumimos que la energía de la radiación incidente, los fotones que están acá, tienen, de acuerdo con Planck, igual a la H, que es la constante de Planck multiplicada por F, esta es la energía con la que chocan los fotones con el electrón. Y la energía cinética, cuando esta frecuencia de la energía incidente es mayor que la frecuencia umbral, el electrón sale despedido de la placa metálica. Esta energía cinética del electrón despedido es igual a la mitad de la masa por la velocidad del electrón elevado al cuadrado. Aquí existe una energía de extracción. La energía incidente tiene que hacer dos trabajos. Uno, extraer al electrón desde el interior de la placa metálica hacia el exterior de la placa metálica. Y dos, propinar al electrón una energía cinética para que salga ya expulsado de la placa metálica hacia el exterior, por medio, con una velocidad que está acá. Esta energía cinética es igual a esto. La energía de extracción sería igual a W y la energía incidente sería igual a esto. Por tanto, energía incidente, H por F, será igual a la energía de extracción más la energía cinética o más la medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Comprendamos matemáticamente el efecto fotoeléctrico mediante la resolución de un problema concreto. Supongamos nosotros que tenemos un electrón dentro de una placa metálica. Proporcionamos a este electrón una energía mediante radiación luminosa. Enfocamos este electrón con un rayo de luz, al cual lo representaremos con esto. Es decir, proporcionamos a este electrón una energía incidente. Para mover a este electrón,
Este electrón primero será movido desde el interior hacia la parte más externa de la placa metálica y luego se imprimirá al electrón una velocidad determinada para que salga fuera de la placa metálica. Esta energía incidente por el principio de conservación de la energía servirá para mover al electrón desde el interior de la placa hasta la parte más externa de ella, es decir, para proporcionar una energía de extracción, a la cual representamos como W, pero también para proporcionarle una aceleración, una velocidad determinada para que salga fuera de la placa a nivel 2, proporcionarle una energía cinética determinada. De acuerdo con los principios de la física, la energía cinética es igual a la mitad de la masa del electrón por la velocidad que se imprima al electrón elevado al cuadrado. De 1 y 2, la energía de radiación incidente, por tanto, será igual a la energía de extracción del electrón más la mitad de la masa del electrón por la velocidad que se imprima al electrón elevado al cuadrado. Cuando se formuló esta ecuación, se consideraba que la luz solamente era una onda electromagnética, es decir, la luz vibraba en un campo electromagnético. Pero llegó un físico llamado Planck para formular la siguiente hipótesis. Planck dijo, el primer postulado, la primera hipótesis, la luz no solamente es una onda electromagnética, la luz está constituida por corpúsculos a los cuales denominó como fotones. Cuya energía, la energía de estos corpúsculos es proporcional a una constante y a la frecuencia con la que vibra la onda, porque además la luz es una onda, además de ser un corpúsculo. Es decir, la energía será igual. La constante de proporcionalidad es la constante de Planck reducida, es decir, empieza a cuantizar la energía en este caso de la radiación, multiplicada entonces por la frecuencia de vibración angular, donde la constante reducida de Planck es igual a la constante de Planck dividido para 2pi, y la frecuencia angular de vibración es 2pi veces la frecuencia de vibración del fotón. De 4 y 5, la energía de radiación será igual, por tanto, a h sobre 2pi por 2pi por f. Cancelamos. La energía de radiación será igual a la constante de Planck por la frecuencia de vibración del fotón. Vemos que el fotón también es una onda.
La radiación incidente, que en este caso es la luz, en este problema, se puede hacer equivaler a la radiación en general formulada por Planck. Y entonces podemos decir que de 1 y 6, si EI es igual a la radiación, esto será igual, por tanto, a y 4, la constante de Planck reducida por W, o será igual también a H por F. Pero además, Planck señala lo siguiente. Dice, en cualquier sistema físico que funciona como un oscilador armónico simple, es decir, que tiene un grado de libertad armónico simple, recordemos nosotros que un oscilador armónico simple es esto. Y aquí está la partícula. Esta partícula, este resorte, puede movilizarse hacia la derecha o puede movilizarse hacia la izquierda. Es un oscilador simple. Y un oscilador armónico simple a nivel cuántico vendría a ser como el fotón que vibra en el campo electromagnético, exactamente igual a un oscilador armónico simple. Repito, en cualquier sistema físico que funciona como un oscilador armónico simple, las energías que tiene este sistema están cuantizadas. Es decir, 7 puede transformarse en lo siguiente. Y aquí multiplicamos por n. Acá igual, constante de Planck por la frecuencia y por n. Donde n solamente puede tomar números naturales. 0, 1, 2, 3, etc. Es decir, la energía de radiación solamente puede tomar múltiplos de una determinada de 1. La energía de radiación, que vendría a ser en este caso el problema, la energía incidente, vendría a ser 1 sobre por W por N, 1 multiplicado por constante de Planck reducida por la frecuencia angular de vibración, 2 por Hn, es decir, podría ser la energía de radiación o la energía incidente vendría a ser H, constante reducida por frecuencia, podría ser 2, podría ser 3 y así por el estilo, pero nunca un número decimal. De 3 y 8
nosotros podemos emitir ya la ecuación final de la energía incidente que está acá chocando con el electrón de la placa metálica. La energía de radiación está constituida, por tanto, por corpúsculos, millones de corpúsculos que vibran. Para las condiciones del problema, nosotros vamos a suponer dos supuestos. El primer supuesto es que la radiación incidente es una radiación monocromática. ¿Qué significa esto? Significa que todos los fotones que incidirán sobre la placa metálica tienen una misma frecuencia angular. Todos los fotones. Y el segundo supuesto es que no vamos a considerar a todos los fotones o a varios fotones que inciden sobre la placa metálica. Vamos a considerar solamente a un fotón que incide sobre un electrón. Si es que un fotón incide sobre un electrón, la fórmula 8 puede ser transformada y decirse que solamente la energía incidente sería constante de Planck reducida por W. N en este caso sería igual a 1 porque es un fotón el que va a incidir sobre el electrón. Si fueran dos fotones, tendríamos que poner N igual a 2, como acá, que inciden sobre la placa metálica. Si fueran 3, etc. Pero como es un electrón, porque este es el supuesto del problema, esto será igual a la energía de extracción del electrón sumada a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, que vendría a ser la energía cinética que se le va a propinar al electrón. Esta es la ecuación fundamental del efecto fotoeléctrico. Esta sería la ecuación número 9. Supongamos ahora lo siguiente. Este electrón al cual nosotros hemos hecho chocar un fotón se mueve. Y se mueve o puede moverse en diferentes direcciones. Puede asumir una dirección completamente horizontal, pero también puede moverse tomando ángulos. Nosotros supondremos aquí que este electrón se mueve por acción de la energía incidente de la luz horizontalmente. De tal manera que podamos nosotros decir que la fuerza, no vamos a utilizar acá el vector porque suponemos que se mueve siempre en forma horizontal, no tiene entonces componentes Y ni componentes Z, por lo tanto no utilizaremos el vector. La fuerza que nosotros demos al electrón para propinarle un movimiento horizontal es, de acuerdo con la teoría eléctrica, similar a, es igual a la carga, en este caso del electrón, multiplicada por el campo eléctrico de ese electrón. La E en este caso no es energía, por eso hemos representado acá con este
con esta distinción para distinguir entre campo eléctrico, que es E, y la E, que es simplemente energía. Repito, la fuerza que nosotros propinamos, que el fotón va a propinarle al electrón en el eje X, será igual a la carga del electrón multiplicado por el campo eléctrico de ese electrón. Y sabemos también que, por la segunda ley de Newton, la fuerza en X será igual a la masa del electrón por la aceleración que imprimamos a ese electrón. En la fórmula 10, como la fuerza está dirigida hacia el lado derecho, la fuerza será positiva. La carga del electrón va a ser siempre negativa. El campo eléctrico, para que sea positiva la fuerza, tendría que ser siempre negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más. Sabemos también por física que el campo eléctrico es igual a menos la derivada del potencial con respecto a la posición. Representemos esto para tener una idea intuitiva del asunto. Tenemos nosotros aquí un modelo cartesiano. El eje X es la posición y en el eje Y es el potencial. Para que el campo eléctrico sea negativo, como acá, la derivada de la potencial con respecto a X tiene que ser positiva. Por tanto, la función Bx, B de X, en función de f de X, tendrá que ser creciente. ¿Significa eso qué? Si nosotros tenemos acá un electrón que ocupa esta posición, XA, y tenemos nosotros acá otro electrón que ocupa una posición XB, el voltaje o el potencial del electrón que está en la posición XA será BA. Y el potencial en el caso del electrón que ocupa la posición B será BB. Por tanto, nosotros decimos que si a esto le representamos como el punto 1 y a este como el punto 2, el punto 1 tendrá como coordenadas en el eje X, XA, y en el eje Y, VA. El punto P2 tendrá en el eje X, XB, y en el eje Y, el potencial B. Si nosotros decimos que esta función es creciente, significa que cuando la posición varíe hacia la derecha, el potencial también se incrementará. La función o la curva podría ser, por tanto, una curva así, tranquilamente. Pero, de acuerdo con los experimentos de la mecánica cuántica sobre el efecto fotoeléctrico, la curva no es una curva, es una recta. Varía en forma directamente proporcional el voltaje en función de la posición. Crece el voltaje, crece el potencial cuando cambiamos la posición del electrón desde el punto
XA al punto XB. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar aquí la ecuación de esta curva utilizando los conocimientos de la geometría analítica. Así decimos, por ejemplo, que vamos a representar esta función como una ecuación. B de X será igual, antes debemos conocer la ecuación general de una recta. Y la ecuación general de una recta es igual y igual a A más BX. Entonces, en este caso, y será igual al potencial y x será igual a x mismo, a la posición. Entonces, ahí sí podemos establecer la ecuación de la curva utilizando esto. El potencial de x será igual a A más BX. Será la ecuación de la recta. Proporcionaremos nosotros valores a las constantes de esta ecuación, en este caso a A y también a B. Analicemos un poco la ecuación de esta recta. B en este caso será la pendiente, es decir, la tangente de la inclinación de esta recta. Y A será la ordenada en el origen, porque estamos hablando de una recta. Para dar nosotros valores a estas constantes A y B, haremos lo siguiente. En el punto, cuando X ocupa el punto XA, el potencial será esto. Cuando X ocupa el punto B, es decir, el electrón está ocupando la posición B, el potencial de ese electrón será B. Decíamos que el potencial B es mayor que el potencial A. Por tanto, nosotros podemos nosotros suplantar acá esto en la ecuación de la recta y decir que el potencial A será igual a A más B por XA. Y el potencial B será igual a A más BXB. Restamos ahora el potencial B del potencial A. Entonces nos queda aquí. Potencial B menos potencial A es igual. A menos A sería 0. Sacamos factor común. XB menos XA. Y así decimos que B, que es igual a la pendiente de esta recta, será igual a esto. Y entonces tenemos ya el valor de B para poder reemplazarlo en la ecuación de la recta de acá. Debemos ahora obtener la constante A. Para ello nos valemos de la primera ecuación de 15. Decimos entonces que A, que es la ordenada en el origen, será igual BXA. Reemplazamos ahora este valor de B obtenido acá. Diremos, por tanto, que de 16 y 17, pongámosle acá para que no.
A será igual menos multiplicado por X. A, repito, es la ordenada en el origen de esta recta. Y podemos ahora nosotros ejemplificar ya en la ecuación general del potencial del electrón en función de la posición de dicho electrón. Entonces, ¿qué decimos? De 13, 16 y 18. El potencial del electrón en función de X es igual a ¿ya? Hemos reemplazado A por esto, más B hemos reemplazado B por X. Sacamos acá factor común. Diremos que el potencial en X de X será igual a BA más, sacamos el factor común de acá, aquí positivo sería X multiplicado por X, acá sería menos XA. Ya. Creo que no nos hemos equivocado. Correcto. Lo representaremos como la ecuación número 19. Obtenemos ahora el campo eléctrico derivando el voltaje y el potencial con respecto a X. Miren ustedes la ecuación 12. El campo eléctrico era menos la derivada de la potencial con respecto a X. Entonces, vamos nosotros a derivar esta ecuación. Esta ecuación 19. El campo eléctrico del electrón será igual a menos la derivada del potencial con respecto a X. Es decir, será igual a menos la derivada de esto. El potencial A es una constante. Por tanto, la derivada de una constante es 0, más la derivada de una constante multiplicada por una función. Sería igual a la constante multiplicada por la derivada de la función. La derivada de X con respecto a sí mismo es 1. La derivada de una constante, porque la posición XA es constante, 0. Y entonces nos queda como el campo eléctrico, que es igual a menos la derivada de el potencial con respecto a X, es igual entonces a menos esto, 1 menos 0, 1. Muy bien.
A esto lo representaremos como 20. Tenemos la ecuación número 20. Decíamos nosotros en la ecuación 10 que la fuerza que imprimimos al electrón en el eje X es igual a la carga por el campo eléctrico. Reemplazamos los datos de la ecuación 20 en la 10 y así decimos: de 10 y 20, la fuerza que se imprime al electrón en el eje X es igual. La carga, como el electrón tiene carga negativa, por el campo eléctrico, que sería menos es decir, la fuerza que se imprime, como habíamos señalado, menos por menos da más, es positiva. Señalábamos también que la fuerza, de acuerdo con la segunda ley de Newton, es igual a la masa por aceleración. Por tanto, reemplazaremos esto en 11. Y decimos de 11 y 21, fuerza que sería esto es igual a la masa por la aceleración. Bien, supongamos nosotros acá, vamos a ejemplificar un poquito esto. Acá, el eje X, acá le ponemos. Este es el eje X. Acá teníamos el potencial en la posición del electrón en XA con un potencial de BA. Y aquí tenemos el electrón mismo en la posición B con un potencial B. Si nosotros asumimos que BB menos BA, que es el numerador de acá, lo podemos representar solamente como una B, y la distancia entre XB menos XA le podemos representar como distancia. Entonces, si esta es la ecuación 22, masa por aceleración será igual a la carga multiplicada por el potencial dividido por la distancia. Despejamos aceleración acá y esto es igual a la carga por el potencial dividido o el cociente por m por d, la masa por la distancia. Aceleración tendría 24. Veamos nosotros la ecuación 21. Tenemos una fuerza en X que es igual a esto. Todos estos parámetros, la carga, la potencial en B, el potencial en A, la posición en A, en B y la posición en A son constantes. Es decir,
El electrón en el campo eléctrico tendría una fuerza constante. Y al experimentar una fuerza constante, este electrón también tendría una aceleración constante. Por tanto, la velocidad que se imprimiría al electrón por este campo eléctrico tendría que incrementar de acuerdo con la fuerza que se le está imprimiendo. En la ecuación 24 la aceleración está en sentido positivo. Se dirige hacia la derecha. Supongamos nosotros que colocamos aquí, en este sitio, una pila que tiene en este borde negativo y en este positivo. Queremos nosotros que frenar en forma absoluta el paso de este electrón desde la posición XA a XB, colocando una pila aquí que tiene un potencial y que tiene ejerce un campo eléctrico negativo acá, de tal manera que frenemos en forma absoluta, en forma total, el movimiento de este electrón que está acá. Entonces, la fuerza si esta es la fuerza 1, la fuerza que hemos imprimido al electrón al sacarlo de la placa metálica, está dirigido hacia la derecha, tendremos que, para parar al electrón, tendremos que imprimir una fuerza que sea de magnitud igual, pero de sentido opuesto a la fuerza 1, una fuerza 2. Lo mismo diremos de la aceleración. Si la aceleración se ejerce hacia el lado derecho, está acelerando el electrón porque está avanzando el electrón. Si queremos frenarlo, tenemos que practicar una aceleración que sea de magnitud igual a la primera, pero de sentido opuesto. Es decir, nosotros, si queremos frenar al electrón en forma absoluta, tendríamos que decir que en circunstancias de frenado, la aceleración será igual al negativo de esta fórmula 24. Esta sería la ecuación 25. Pero a este potencial le vamos a llamar un potencial ya de frenado. Es el potencial que va a hacer que el electrón suprima su movimiento dentro de este campo eléctrico que hemos ejercido. Como decíamos nosotros que la aceleración es constante, porque hay una fuerza constante también que está ejerciéndose sobre el electrón por un campo eléctrico, entonces el movimiento que tiene el electrón es un movimiento uniformemente acelerado. Recordemos nosotros las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. La primera ecuación dice x es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la ecuación 2 dice que la velocidad final de un electrón, en este caso en movimiento uniformemente acelerado, será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta ecuación se va a representar como 26 y esta ecuación como 27. Despejaremos nosotros tiempo, la variable tiempo de la ecuación 27 para reemplazarlo en la ecuación 26. Y eso es lo que vamos a hacer. El tiempo será igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido para la aceleración. Y esto, al cual representaríamos con el número 28, reemplazaremos en la ecuación número 26. Entonces, la posición
final será igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo vamos a reemplazarlo por esto, velocidad inicial más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería igual a velocidad inicial sobre aceleración elevado al cuadrado. Nosotros tenemos acá, podemos sacar factor común aquí. Y entonces, x será igual a x inicial más y aquí vamos a poner velocidad inicial más el medio de a por sobre a elevado al cuadrado, elevado a 1 solamente. Perfecto. Hemos hecho esto. Hemos sacado un factor común, correcto. No creo que me he equivocado. Más medio de a, velocidad final menos velocidad inicial. Perfecto. Y entonces a esto lo vamos a representar como la ecuación número 29. Pero de acuerdo con el esquema, ¿no?, que nosotros podemos poner acá. Supongamos acá, este es el eje X. Aquí tenemos la posición del electrón A, la posición del electrón B. Entonces sería XA. Acá tendríamos el potencial A. Aquí tendríamos la posición del electrón en B. Aquí tendríamos el B, potencial B. Decimos nosotros que supongamos que X inicial, que sería igual a XA, aquí la posición, supongamos que inicia en 0, en el origen de la coordenada. Y supongamos que XB sea igual a X, la posición final, y que esto sea igual a lo que habíamos señalado, la distancia. La velocidad inicial de este electrón será igual a velocidad. Y la velocidad final, en este caso, será igual a 0, porque se va a detener. Hemos puesto nosotros una pila acá, entonces se va a detener el movimiento del electrón en forma total. Por tanto, la velocidad final será igual a 0. Vamos a reemplazar estos valores de que hemos sacado acá en 29. De 29 y 30, quizás un poquito podríamos utilizar más fácilmente esta ecuación. Quizás esta para reemplazar, que es la misma que esta. Esta está desarrollada ya con 30. Entonces, si a esta ecuación le llamamos 29', diríamos que de 29' y 30, reemplazamos acá, X será igual a distancia, será igual. X0 será 0, más velocidad inicial, en este caso será B, que multiplica A. Velocidad final será 0, menos velocidad inicial será B, sobre A, más medio de A, por velocidad final 0, menos velocidad inicial será B, sobre A, elevado al cuadrado. Distancia será igual a más por menos da menos B cuadrado sobre A,
más medio de A elevamos al cuadrado, queda entonces medio, 2A acá, con menos B elevado al cuadrado sería B cuadrado. La distancia será igual. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio de B cuadrado sobre A. Reemplacemos como 31. Decíamos nosotros que la aceleración acá, y vamos a reemplazar aquí la aceleración por esto. La aceleración decíamos que es igual a esto. A esto. Decimos entonces que la ecuación 25. De 25 y 31, distancia es igual a menos medio de velocidad del electrón al cuadrado sobre A, que A sería igual a menos E multiplicado por potencial de frenado sobre masa por distancia. El potencial de frenado dividido para masa por distancia. Y esto, la distancia es igual. Menos por menos da más. Velocidad al cuadrado por masa por distancia. Dividimos para la carga. Medio acá. Multiplicado por el potencial de frenado. Y entonces, aquí simplificamos y nos queda carga multiplicado por el potencial de frenado es igual a medio de la masa por la velocidad del electrón elevado al cuadrado. Y entonces hemos deducido nosotros una importante ecuación dentro de la mecánica cuántica, ¿no? Esta. 32. Esta ecuación podemos nosotros, aquí podemos nosotros, miren ustedes, obtenemos esto, ¿no? Deduciendo que hemos obtenido esto, es decir, hemos obtenido la energía cinética del electrón, pero ya expresado en términos de potenciales eléctricos. Entonces, ¿qué podemos decir? De 3 y de 3 y de 32. Podemos decir que la energía incidente, que es igual a esto, constante de Planck reducida por la frecuencia angular de la vibración del fotón, que vamos a ponerlo acá, ¿no? Vamos a hacer, aquí podemos, energía incidente habíamos dicho que es igual a la energía de extracción del fotón más la energía cinética del fotón, y esto decimos que es igual a la energía de extracción más medio de masa por la velocidad del electrón al cuadrado, que es lo que ya habíamos señalado en las dos hojas anteriores. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la energía incidente del fotón, habíamos dicho que es la constante de Planck reducida por la frecuencia angular de vibración del fotón. Esto es igual a la energía de extracción del fotón más medio de masa por velocidad al cuadrado, decíamos que es
igual a la carga por la potencial de frenado. Entonces será igual a la carga por el potencial de frenado. Y entonces nosotros hemos deducido otra importante ecuación de la mecánica cuántica. Nosotros representaríamos a esta ecuación por 33. Y ahora sí establecemos algunas conclusiones. Decimos que cuando la frecuencia es menor que la frecuencia umbral, esta es la frecuencia umbral, es decir, la frecuencia del fotón que hace que el electrón solamente se traslade desde el interior de la placa metálica hacia la parte externa nada más. La frecuencia, digo, la frecuencia de la radiación luminosa que permite que, chocando con el electrón, este electrón se traslade solamente desde el sitio donde estuvo hasta el exterior de la placa, pero que no salga de ella a esta frecuencia umbral. Cuando la frecuencia de la radiación es menor que la frecuencia umbral, entonces no necesitará frenarse el electrón. ¿Por qué? Porque no sale a este sitio. No sale a este sitio ningún electrón. No sale a este sitio ningún electrón. Por tanto, el potencial de frenado será igual a 0. Este es el primer caso. El segundo caso, cuando la frecuencia de la radiación incidente de la luz sea igual que la frecuencia umbral. En este caso, la energía incidente será igual a la energía de extracción del electrón. Porque la energía cinética es 0. Esta frecuencia solamente permitirá que el electrón se traslade desde el interior hacia la parte externa de la placa metálica. Y el tercer caso ocurriría cuando la frecuencia de la radiación es mayor que la frecuencia umbral, en cuyo caso se cumpliría esta ecuación. Habría una energía de extracción, pero también una energía cinética que estaría dada por esta fórmula. En este caso, cuando la frecuencia de la radiación es igual a la frecuencia umbral, no habría electrones con energía cinética. Por tanto, no habría necesidad de un potencial de frenado. El potencial de frenado sería igual a 0. Y en este otro caso, aquí sí, tendríamos que el potencial de frenado, habría un potencial de frenado que haga que el electrón que salió pues disparado de la placa metálica suprima su movimiento. Entonces el volumen, la potencial de frenado también tendrá un valor en este caso. De 33, nosotros despejaremos el potencial de frenado. Decimos que el potencial de frenado es igual a sobre, desarrollamos esto y decimos constante sobre E menos energía de extracción del electrón sobre E. Y entonces, ¿qué ocurre? Tenemos esta ecuación. Pero miren ustedes, la única variable que aparece en esta ecuación es esta, que es la frecuencia angular, la frecuencia de la vibración angular, de la radiación del fotón que está chocando con el electrón. Pero todos estos parámetros, la constante de Planck reducida, la carga de electrón y la energía de extracción son constantes. Por tanto, nosotros podemos establecer una relación, es decir, entre el potencial de frenado en función de
la frecuencia de la vibración angular del fotón. Y podemos representar esto por medio del siguiente gráfico, ¿no? Si nosotros decimos que aquí representamos en el eje X, vamos a representar la frecuencia de la vibración angular y en el eje Y el volumen de frenado. Localizamos nosotros la frecuencia umbral aquí en este punto y diremos que cuando en el primer caso W es menor que W umbral, es decir, la frecuencia de la radiación fotónica es menor que la frecuencia umbral, entonces el potencial de frenado es igual a 0. Diremos entonces que aquí está. Y si es igual que la frecuencia umbral, también el volumen, el potencial de frenado es igual a 0. Pero cuando la frecuencia de la radiación fotónica es mayor que la frecuencia umbral, en el tercer caso, tenemos entonces que, supongamos que tenemos acá una W1, aquí, y acá un W2, entonces sí, el potencial de frenado se aumentará. Pero ¿sobre la base de qué? La ecuación 34 puede ser representada como lo siguiente, como Y igual a mx más n, es decir, como una recta, siendo m la pendiente de esta recta y siendo m igual a h sobre e y siendo n igual a menos la energía de extracción del electrón sobre la carga. Entonces, quiere decir que cuando nosotros representemos el potencial de frenado con respecto a la frecuencia de la vibración angular del fotón, tenemos que representarlo como una recta cuya pendiente es esto. Y esta recta será así. Para una frecuencia de vibración angular 1, para una frecuencia habrá un potencial de frenado 1, 2, perdón, acá, y acá habrá un potencial de frenado 1. Por tanto, lo representaremos nosotros esto como una recta. Y aquí. Y acá. Una recta que tendría una pendiente, es decir, igual a h reducida sobre la carga. Hemos nosotros deducido, por tanto, las principales ecuaciones del efecto fotoeléctrico.